Lo que hoy quiero hacer es una actualización bastante seria sobre el día 8 y prácticamente 9 de la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero antes de arrancar, les quiero decir algo importante porque todo se está moviendo extremadamente rápido. ¿A qué me refiero con eso? Es que algunas partes de lo que voy a comentar hoy podrían cambiar en cuestión de horas o en días, porque así de rápido se está acelerando el ritmo de esta crisis. Así que para eso, de hecho, ya hemos visto varias tendencias, varios mensajes, varias contradicciones que vale muchísimo la pena analizar. Porque lo que estamos viendo no es solamente una secuencia de ataques, sino una guerra que empieza a tener consecuencias militares, energéticas, diplomáticas y hasta sistemáticas mucho más grandes de lo que mucha gente quiere admitir. Además, quiero dejar en claro, y quiero decir esto desde el principio, no quiero hacer esto desde la emoción ni desde la propaganda. Lo voy a tratar de ser lo más claro posible, sin entrar en fanatismo y dejando eso a un lado. Lo quiero plantear como un análisis frío, doctrinal, estratégico e histórico. Es decir, no solo ver qué explotó hoy o qué dijo tal líder hace una hora, sino intentar entender qué tipo de conflicto es este, qué patrones se repiten con lo que hemos visto anteriormente y qué errores se están cometiendo de lo que nosotros podemos interpretar y qué nos enseña más que nada esta experiencia de en guerras parecidas que hemos nuevamente visto anteriormente. Porque en relaciones internacionales, y más todavía en una guerra de este calibre, nada pasa en vacío. Hay que tener eso en cuenta. Todo está sucediendo por algo y nada está aislado. Todo lo podemos conectar si lo analizamos bien. Y lo que pasa militarmente afecta a la energía. Lo que pasa con la energía afecta a la economía. Y lo que pasa con la economía afecta a las alianzas. Lo que pasa con las alianzas afecta al equilibrio global. Y si tú empujas en un punto del sistema y puedes generar consecuencias en muchos otros. Lo que nuevamente puede fragmentar, digamos que la atención mundial. Pero bueno, lo primero a mí que me llama la atención es la contradicción central que venimos escuchando. Porque por un lado desde Washington se habla casi un tono de victoria, como si ya hubiera logrado un éxito decisivo, pero pues también por otro lado, si lo vemos de distinta perspectiva, se sigue usando un lenguaje de rendición incondicional, colapso total y destrucción completa. Y esas dos cosas juntas no terminan de cuadrar, porque si de verdad ya hubieras conseguido una victoria clara, no necesitarías seguir subiendo el tono hacia la aniquilación del rival. Y si todavía estás exigiendo rendición total, entonces claramente no estás en un escenario tan resuelto como te quieres vender. Y para mí esa tensión entre el triunfalismo y la escalada verbal ya nos dice mucho sobre el momento real en el que está esta guerra. Y más teniendo en cuenta que mientras estoy hablando se están desplegando más portaaviones, más recursos activos al Medio Oriente. Y que las cosas siguen siendo extremadamente tensas en cuanto a eso. Vamos a empezar con los temas más importantes que han sucedido en las últimas horas. Y vamos a hablar del petróleo. Porque una de las imágenes más fuertes que estamos viendo ahora mismo viene de Teherán. Con humo negro cubriendo el cielo, incendios en instalaciones petroleras y una atmósfera que ya no transmite solo que hubo un ataque, sino algo más profundo. El cual creo yo que es la sensación de que la guerra está tocando la infraestructura crítica y espacios urbanos con un impacto psicológico enorme. Y de hecho lo que estoy mencionando aquí lo podemos ver un poco más claro. En donde esto de hecho fue el día de ayer, pero reitero que se sigue desarrollando como estamos hablando. Aquí podemos ver incendios bastante grandes en Teherán. Este video de hecho lo compartimos en nuestro canal de Telegram. Un depósito muy importante fue alcanzado en la capital de Irán. Aquí también tenemos lo que ya se ve en estos momentos, después de 24 horas, el humo negro sobre la ciudad y también explosiones secundarias de estas, digamos que gasoductos, que en distintos países a veces esas instalaciones están encima de la tierra, no están de forma subterránea, aunque no está muy claro aquí si explotó de forma subterránea, pero por ejemplo cuando yo estaba en Ucrania,
En Europa principalmente, el gas se transporta en unos, se puede decir, un tubería, pero que está arriba del piso, ¿no? No está en el subsuelo. Entonces quizás este fue un escenario en donde esos gasoductos fueron atacados, o bueno, digamos que el incendio se propagó y logró llegar a atacar y a explotar en barrios residenciales donde pasan estos tubería de gas, ¿no? También hemos visto imágenes de agua oscurecida, como una especie de lluvia negra o escurrimiento contaminado. Y eso visualmente, reitero, genera una sensación casi apocalíptica. De hecho, tenemos un corresponsal de guerra que está en estos momentos en Irán, no de nosotros, de CNN, pero él está filmando cómo se están las cosas y él de hecho comenta que como está, bueno, la combinación de la lluvia con el petróleo y con el incendio está causando literalmente una lluvia ácida. Y esto es importante porque en este tipo de guerra no solo se destruyen objetivos, sino también se busca moldear percepciones, meter presión, generar fatiga, miedo, caos y más que nada dar una sensación de lo que es normal está colapsando. Y claramente podemos ver que las cosas sí están bastante tensas en Teherán a causa de estos ataques que han generado fuertes incendios. Ahora, aquí la pregunta lógica es, ¿por qué están atacando el petróleo? La explicación oficial que circula es que estas instalaciones ayudan a sostener la capacidad militar iraní, es decir, almacenamiento, combustible, nodos logísticos, refinación y todo lo que permita que la maquinaria de guerra y militar siga funcionando. Así que desde ese punto de vista se puede presentar esta ubicación como un punto pues militar y un objetivo, ¿no? Pero pues también hay otra lectura. Yo creo que es importante tenerla presente, porque esto también puede ser un golpe psicológico. No solo destruir la capacidad, sino generar caos visible, humo sobre la capital, presión sobre la población y presión sobre la dirigencia y la sensación de que hay unas zonas intocables. Y aquí es donde entra otra dimensión más grande, el cual tenemos que también mencionar, el cual es el mercado energético. Porque si ustedes quieren entender quién puede estar celebrando silenciosamente parte de este caos, uno de los primeros nombres que se viene a la cabeza es Rusia. No porque Rusia controle la situación y porque sea la causa directa de esto, sino porque si el precio del petróleo sube fuerte, Moscú puede respirar mejor. Y ese es un dato estructural, no es una opinión mía. Es simplemente la realidad de la situación. Así que lo que estamos viendo es una crisis que está metiendo muchísima presión sobre el mercado energético. Hay ataques a depósitos, hay fuego, hay interrupciones, hay nerviosismo y el mercado está respondiendo como suele hacerlo, con alza de precios. Y aquí es donde aparece una ironía estratégica brutal, porque una operación que en teoría debería fortalecer la posición occidental frente a sus rivales puede terminar creando un entorno más favorable para los ingresos rusos por exportación energética. O sea, lo que en los discursos se presenta como una demostración de fuerza, en la práctica también puede convertirse en un regalo indirecto para un rival geopolítico mayor. Y esto, ojo, no es un detalle menor, porque cuando el petróleo se dispara, empieza a aparecer contradicciones dentro del propio bloque occidental. Así que sí hay que flexibilizar, ya sea que hay que flexibilizar sanciones, o ya sea si hace falta liberar oferta. Si conviene tocar mercados que antes eran políticamente intocables, entonces hay que buscar crudo donde antes no querían mirar. Y es por eso, y esto es lo que demuestra cómo una guerra en esta zona deja de ser regional muy rápido. Y ojo que lo hemos estado platicando extensamente en nuestros últimos streams, tanto en los meses anteriores. Desde la guerra de los 12 días habíamos comentado que iba a suceder esto. Así que una vez que abres una crisis en zona como el Hormuz, Golfo, Mar Rojo, conexiones hacia Asia, y hacia el rol de China como importador, ya no estás hablando de una guerra encerrada en un mapa, estás hablando de una presión global. Y reitero que esto nos va a afectar a todos, aunque no estemos ahí. Déjame leo el chat rápidamente para asegurarme que no se me están perdiendo los superchats.
Luis Pineda, muchas gracias por tu donativo. Dice, ¿cómo entro al grupo de donantes? Mándame un mensaje en cualquiera de mis redes sociales donde puedas mandar mensaje, porque en YouTube no se puede. Y yo te meto al grupo de solo miembros, donde puedes interactuar tanto conmigo como con otros miembros del canal. También, los que son miembros del canal, les tengo una sorpresa bastante grande entre los próximos días a semana, que he estado trabajando por mucho tiempo. Así que les recomiendo que sean parte de eso, y a todas las personas que están comentando, muchas gracias. Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que mucho del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, de hecho la mayoría, va hacia China. Entonces, cuando tú estás golpeando infraestructura energética iraní, no solamente estás afectando a Irán, sino que también estás tocando los intereses energéticos asiáticos, especialmente chinos. Y eso no significa que automáticamente va a haber una respuesta militar de Pekín, pero sí significa que el conflicto empieza a rozar líneas sensibles de la competencia entre grandes potencias. Y yo creo que lo más delicado de todo esto es que hasta ahora Irán no ha convertido en prioridad absoluta una campaña sistemática para incendiar toda la infraestructura petrolera y gasífera del Golfo. Y sí, yo he visto y entiendo que hay ataques. Sí, hemos visto que Irán ha logrado alcanzar algunos depósitos, pero no hemos visto todavía el escenario máximo. Es decir, que estén atacando los lugares de infraestructura crítica principales. Así que eso es importante porque nos dice que todavía hay peldaños de escalada que no se han activado del todo. Pero aún así, el problema aquí es precisamente ese. Siguen ahí, siguen disponibles, y cada nuevo presente empuja más cerca de ese umbral. Así que es posible que este ataque, tanto como lo acabamos de mencionar, sea psicológico, pero también existe que tenga como objetivo, o sea, en respuesta más que nada a los ataques iraníes a algunos depósitos de munición. Porque recordemos que Irán, los depósitos principales, o digamos que la infraestructura de petróleo que tiene, no se encuentran en Teherán, se encuentran en partes aisladas del país. Entonces tampoco hemos visto de forma sistemática que Estados Unidos esté bombardeando esas ubicaciones. Quizás porque tenga planeado utilizar esas reservas de petróleo, pero de momento no se ha cruzado esa línea, a lo que quiero llegar, por ambos lados. Así que hay que tener eso en cuenta. Aquí nuevamente podemos ver este impresionante video de las llamas en Teherán tras el ataque que se dio el día de ayer hacia un depósito de munición. Muchas gracias, Luis Pineda. Dice, perfecto, Instagram. ¿Me vas a mandar un Instagram? Ok, ahí lo leo después del stream. Quizás me tarde unas horas, pero sí, ahí leeré tu mensaje. Avísame si te llamas Luis Pineda. Buscaré tu nombre, pero si tienes otro nombre, me dejas saber. Y nuevamente, gracias por tu donativo. Ok, voy a leer el chat y Instagram, perdón, Telegram rápidamente para asegurarme que no hemos visto nada nuevo mientras que hablamos. Reitero que Donald Trump sacó una declaración hace unos momentos diciendo que las alzas en el petróleo va a ser algo temporal. Déjame les muestro el mensaje para que lo vean ustedes mismos. Esto lo compartió creo que hace como una hora cuando inicié el stream, en el que dijo que en el corto plazo los precios del petróleo van a subir, pero que después, cuando logren derrotar a Irán, van a bajar. Y de hecho él puso que es un precio bastante pequeño que Estados Unidos va a tener que pagar, pero que en cambio habrá seguridad y prosperidad, incluyendo paz en el mundo. Hasta él dijo en el último párrafo que solo la gente tonta pensaría diferente. Así que esas son las palabras de Trump, no mías. Nuevamente, instando nuevamente que esto es temporal. Muchas gracias a 7 nuevamente por tu donativo. Y sí, me puedes comentar algo en privado. Está mi canal de Telegram. No sé cómo me tengo, pero al igual, digo, estoy como camarada Fibric. Me puedes mandar mensaje.
Y si no, mándame tu nombre y yo te mando mensaje. Con gusto nos ponemos en contacto. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los precedentes, porque una de las cosas que más me preocupa de esta guerra no es solamente lo que ya pasó, sino lo que empieza a normalizar. Recordemos que durante años se intentó instalar la idea de que un estado podría dar inteligencia, vigilancia, reconocimiento y selección de blancos, armas, hasta financiación y asistencia técnica, entrenamiento y hasta apoyo operativo masivo, y aún decir que no es parte directa del conflicto. Y sinceramente eso siempre fue una ficción política útil, pero seguía siendo una ficción. Porque si tú estás proporcionando inteligencia letal, apoyo estratégico y recursos para sostener operaciones de guerra, en la práctica sí estás involucrado. Quieras decirlo o no, o quieras no aparentarlo, es la realidad de la situación. Y lo que pasa es que no siempre se quieren asumir públicamente todas estas implicaciones de involucramiento. Y para mí el problema de esto es difuminar esas líneas durante años que luego no pueden sorprenderte si otros actores hacen lo mismo o lo interpretan a su favor. Y eso importa todavía más porque estamos viendo una región saturada de activos militares extremadamente costosos y extremadamente sensibles, ya sean portaaviones, destructores, grupos aéreos, radares, sistemas antimisiles, bases avanzadas, escoltas y aviación embarcada. Estos son herramientas de enorme poder destructivo, pero también son objetivos de altísimo valor. Y mientras más se acumulen, más demuestra que la situación no está realmente resuelta. Porque si todo estuviera tan controlado como algunos dicen, no se estaría más que nada ampliando cada vez más la postura militar en la zona. Y es lo que estamos viendo ahora con la concentración naval y el aérea, el cual es impresionante. Y es prácticamente un cerco operacional, ya sea en el mar Arábico, Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, Mar Rojo y Mediterráneo Oriental. Así que lo que menciono del apoyo estratégico o inteligencia letal, lo digo por Estados Unidos porque obviamente en Ucrania Estados Unidos ha estado suministrando inteligencia a los ucranianos para atacar objetivos ya sea a lo largo del campo de batalla o en la retaguardia. Y ahorita estamos viendo que Irán está haciendo lo mismo. Bueno, no Irán, pero posiblemente China, incluyendo Rusia. Y esa es la guerra asimétrica que estamos observando ahorita, y por eso estamos viendo algunos éxitos en cuanto a los ataques balísticos que se han desarrollado. Evidentemente Estados Unidos también está teniendo control y superioridad en los bombardeos dentro de Irán, pero nuevamente estamos entrando a ese nivel de tensión entre ambos, en el que Rusia ahora ya está proporcionando inteligencia, incluyendo China, hacia Irán para atacar algunos de los objetivos que se han desarrollado. Y de hecho hemos visto, por ejemplo, que ya Estados Unidos está teniendo bajas. Ya se han reportado, si no me equivoco, 6 en las últimas 24 horas. Entonces muy posible que esa llegada de misil, que presuntamente fue una zona entre comillas segura, tuvo la inteligencia o la capacidad de poder golpear esa ubicación. Ahora, quiero entrar a otro tema un poco delicado, bueno, que se ha hablado mucho en los últimos días, y es sobre los kurdos y el error de verlos como una pieza automática, porque ya como lo hemos platicado anteriormente, cada vez que en Medio Oriente se habla de desestabilizar un estado, reaparece la misma tentación: apostar por la carta kurda. Ya sea desde dentro del país, desde Irak o incluso desde Siria, hemos visto que se utilizan los kurdos para hacer prácticamente el trabajo sucio. Pero aquí quiero ser muy claro. Digo, la historia kurda reciente es una historia de apoyo instrumental y luego abandono posterior
y demasiadas veces masacre o exposición brutal. Primero los mandan a prácticamente a limpiar y luego después se abandona. Y prácticamente se les usa cuando se conviene. Se les arma cuando conviene y se les promete respaldo cuando conviene. Y luego se les deja expuestos cuando cambia la conveniencia estratégica. Por eso yo sería muy cauteloso con cualquier lectura simplista que presenta a los kurdos como una pieza lista para activarse automáticamente dentro del tablero iraní. Porque una cosa es la fantasía geopolítica desde un despacho y otra es la realidad de los costos humanos, políticos y militares sobre el terreno. Además hay que tener en cuenta que los kurdos también tienen memoria, saben perfectamente lo que significa ser empujados al frente y luego abandonados. Así que cada vez que escucho este tipo de narrativas, me parece muchas veces que vienen acompañadas de otra cosa. Ya sea el intento de ciertos líderes de presentarse como si controlaran personalmente todas las piezas del tablero, o como si todos los actores regionales estuvieran esperando una señal para moverse, ¿no? Y eso nos lleva directamente al siguiente bloque, el cual creo yo que es el discurso político de Washington y sobre todo el de Trump. Porque yo sí creo que hay que detenerse en este tema. Estamos escuchando una enorme cantidad de afirmaciones que no encajan con la realidad observable o que como mínimo parecen muy prematuras. El cual es la idea de que Irán ya pidió disculpas a sus vecinos, que ya aceptó una humillación estratégica o que ya está básicamente derrotada. Pero para mí, en lo personal, me parece un poco exagerado esto. Porque lo que hemos visto, no hemos visto un cambio de régimen, no ha habido un colapso del Estado iraní. Tampoco ha habido una victoria decisiva como muchos ya lo están planteando en el occidente. Y tampoco ha habido una estabilización regional. Entonces, lo que obviamente nos preguntamos todos es qué victoria se está hablando exactamente. Creo que aquí es donde entra una lección básica de guerra irregular o semi-regular. El cual es que la potencia convencional necesita ganar de forma clara, visible y estructural. En cambio, el actor que resiste muchas veces no necesita una gran victoria clásica. A veces en estas instancias solo se necesita no colapsar. Prácticamente solo se necesita seguir ahí, prolongar el conflicto, adaptarse, dispersarse y hacer que el costo político, económico y militar para el atacante siga creciendo. Vietnam, Afganistán, Irak, en ciertos momentos, una y otra vez hemos observado algo parecido. Y reitero que no quiero que piensen que estoy tratando de decir comentarios en contra del occidente. Es simplemente lo que estoy tratando de, o como yo interpreto más que nada la situación, sin entrar mucho al tema emocional. Así que teniendo lo que acabo de mencionar en cuenta, el actor que resiste muchas veces no necesita una gran victoria clásica. De hecho, a veces con solo no colapsar y solo seguir ahí, prolongar el conflicto y adaptarse puede ser suficiente. Aquí la gran potencia puede dominar el aire. Y entendemos que Estados Unidos puede destruir objetivos, puede ganar un montón de combates tácticos y aún así no lograr el resultado político final que al mismo tiempo justificó la guerra. Y es por eso me parece tan peligroso para la administración de Trump hablar de victoria tan pronto. Porque evidentemente este lenguaje pues crea expectativas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, el costo político es todavía mucho mayor. Que quizás después le podrá afectar. Y más que nada a los republicanos. Les va a afectar en el futuro. Más, nuevamente, digo, yo no estoy aparentando que tengo inteligencia de lo que está sucediendo. Digo, y quizás Estados Unidos tenga todo controlado. Pero lo que nosotros podemos ver, por lo que tenemos disponible, Irán todavía no ha colapsado como muchos pensaban. Ahora, dando seguimiento a lo que estábamos mencionando sobre crear expectativas muy altas por parte de Estados Unidos de que va a haber una victoria completa, hay que entrar también a la retórica de la rendición total y el colapso completo, destrucción absoluta y aniquilación de Irán, el cual es algo que se habla mucho por medios occidentales. Porque esto no es solo quizás propaganda sin consecuencias,
Este tipo de lenguaje puede cambiar directamente la lógica del conflicto, porque si tú le transmites al aparato militar enemigo, que en este caso para Estados Unidos es Irán, sus cuadros políticos e incluso a amplios sectores de la población que les puedes dar a entender que el resultado final será su destrucción total. Y lo que haces no es necesariamente quebrar su voluntad, muchas veces puede ser hasta contraproducente. Eliminas cualquier incentivo para negociar, o ya sea para dividirse o rendirse. Así que si del otro lado no sienten que hay una salida política y que no hay amnistía y que no hay reintegración y que no hay un futuro posible salvo la destrucción, entonces lo racional pasa a ser resistir hasta el final. Y ahí es donde yo creo que se comete uno de los errores más grandes de comunicación estratégica. Porque una cosa es proyectar fuerza y otra es cerrar todas esas puertas. Cuando conviertes la guerra en una lucha existencial de todo o nada, puedes terminar fortaleciendo precisamente la cohesión del bloque que quería romper. Y es lo que posiblemente podamos ver en este escenario y que de hecho hemos visto en conflictos anteriores en el Medio Oriente. Y esto es donde se vuelve todavía más inquietante, porque cuando aparecen frases ambiguas que he estado viendo por algunos medios de comunicación y autoridades estadounidenses de nuevas áreas o nuevos grupos que podrían entrar bajo consideración como objetivos, ahí ya entras en un terreno peligrosísimo. Porque si la definición del enemigo se expande cada vez más, el riesgo es que termine incluyendo infraestructuras esenciales, ya sea sectores sociales enteros, o espacios urbanos densos, o grupos civiles etiquetados de forma cada vez más amplia como apoyo al régimen. Yo sé que puede ser un poco confuso, pero esa es como yo interpreto la situación. Y yo creo que si eso ocurre, la guerra puede pasar de una lógica de presión militar a una lógica de castigo colectivo mucho más abierta. Y eso evidentemente va a causar consecuencias directas a la gente que está ahí. Ahora, aquí es donde quiero pasar al corazón doctrinal de lo que hemos estado hablando, porque como yo interpreto la cosa, si uno quiere entender por qué este tipo de campañas suelen fracasar o empantanarse, hay que mirar a la teoría y la historia de la contrainsurgencia, porque aunque Irán no sea una insurgencia clásica ahora mismo, la guerra puede empujarlo hacia una dinámica que se parecen bastante. Y de hecho, una de las lecciones fundamentales de ese campo es que una fuerza convencional enorme no siempre tiene ventaja decisiva cuando el conflicto se difunde socialmente, territorialmente o ideológicamente. Es decir, pongamos este escenario. Un gran ejército convencional es obviamente de mucha potencia, ¿no? Pero también es pesado, caro y necesita resultados relativamente rápidos. Necesita sostener líneas, logística, combustible, aviación, mantenimiento, legitimidad política, apoyo aéreo, cohesión entre aliados, y todo eso consume recursos. En cambio, una resistencia fragmentada, motivada y dispersa no necesita necesariamente controlar grandes espacios de forma clásica. Puede operar en células, apoyarse en redes sociales, ahora hoy en día, que es algo nuevo, y usar la geografía difícil. Túneles, montañas, ciudades, digamos que marcos religiosos. Y mientras eso no desaparezca, mientras no sea derrotada de forma clara, pues la guerra va a seguir abierta. Por eso me parece tan importante el factor geográfico iraní en todo este tema. Porque Irán no es un teatro sencillo, no es un espacio plano, pequeño y fácilmente aislable por pura potencia aérea. Estamos hablando de un país grande, montañoso, profundo, con infraestructuras subterráneas, capas de defensa y posibilidad de dispersión. Y esa geografía importa muchísimo, porque en cuanto más complicado es el terreno, más se reduce parte de la superioridad relativa del atacante. Así que hay que tener siempre eso en cuenta. Y no es, decir esto no es ser pro-iraní, o ya sea pro-iraní, lo que he comentado antes. Pero es simplemente la realidad del terreno geográfico de Irán. Ahora,
aquí viene otra lección que creo que es importante hablar, el cual es que el bombardeo no equivale a pacificar. La Fuerza Aérea puede destruir, degradar, castigar y obligar a dispersar activos, pero no sustituye legitimidad, control político ni construcción de orden. De hecho, hay casos donde la dependencia excesiva del poder aéreo es casi una señal de fracaso estratégico, porque demuestra que no tienes cómo transformar el terreno políticamente. Entonces, recurres una y otra vez al castigo desde arriba. Y eso conecta además con cosas como el Kark Island, o incluso con las posibilidades de operaciones especiales dentro de Irán para asegurar instalaciones nucleares. Sobre el papel, estas opciones pueden sonar quirúrgicas o técnicamente brillantes, pero en la práctica te acercan mucho más a un escenario de implicación directa o exposición prolongada y escalada de alto riesgo, que es lo que comentaban muchos en el chat, de que si se venía algún tipo de operación hacia Irán terrestre. Mucho se habla de que los deltas podrían entrar hacia Irán y buscar atacar capturando esta isla de Kark, o digamos que Estados Unidos desde Kuwait hacer un despliegue aéreo para que desde Kark puedan aumentar sus capacidades de ataque o tener más que nada un punto de despliegue. Aún así creo yo que en papel eso suena bonito, pero ya materializado es una operación bastante peligrosa. Tendría que Estados Unidos tener control total sobre este territorio y haber probablemente destruido todos los activos que se encuentran aquí. Que han llegado a esa etapa no, y que esto se vaya a materializar no lo sabemos. Son simplemente reportes que se han dado en los últimos días. Ahora vamos con factores concretos que suelen definir el éxito o el fracaso en campañas de contrainsurgencia o establección forzada. Porque cuando uno revisa la literatura sobre esto, aparecen patrones bastante consistentes de campañas que logran mejores resultados y cómo se desarrolla eso, y suelen acumular varios elementos positivos al mismo tiempo, ya sea la comunicación coherente, legitimidad de la autoridad que se quiere sostener o instalar, relación relativa funcional con la población, inteligencia suficiente y uso de fuerza no indiscriminado. Reducción del daño colateral, provisión de servicios, percepción de seguridad, desarrollo visible y expectativas realistas. Así que estos son los patrones que suelen aparecer. Digamos que cuando se habla sobre una campaña exitosa contra la contrainsurgencia. En cambio, las campañas que fracasan suelen caer en factores negativos muy claros, el cual uno es el castigo colectivo, represión escalatoria, ocupación externa visible, contradicciones entre aliados, nuevas quejas o agravios para la población, desplazamiento masivo, pérdida de legitimidad y destrucción que la gente percibe como peor que el propio actor al que supuestamente vienes a combatir. Entonces, aquí es donde yo les planteo una pregunta. ¿Ustedes creen que estamos viendo una operación con un patrón de legitimidad, contención y construcción, o estamos viendo lo contrario? Digo, esto ya lo pueden ustedes debatir en los comentarios del chat, pero pues cuando observamos el discurso, los objetivos difusos, el nivel de destrucción, las contradicciones entre mensajes, la falta de una alternativa política creíble y la percepción regional de que todo esto va a desembocar caos o guerra civil, cuesta muchísimo decir que se estén cumpliendo las condiciones típicas de éxito. Más bien pareciera que se están acumulando varias de las señales clásicas de fracaso. Y esto es clave porque no basta con decir que Estados Unidos obviamente tiene su prioridad militar. Muchas campañas también han perdido teniendo su prioridad militar, más que nada en el aéreo. Así que lo que falta aquí es traducir esa superioridad en una arquitectura política sostenible. Y esa es la parte más difícil. Porque destruir es relativamente fácil comparando con reconstruir legitimidad. Romper un sistema es mucho más fácil que instalar uno nuevo que no sea percibido como una imposición extranjera. Otro punto esencial aquí creo yo que es la comunicación estratégica. Yo creo que cuando digo comunicación estratégica no hablo de radios, tácticas ni de coordinación militar en campo.
Hablo del mensaje político hacia la población afectada, hacia los aliados, hacia la propia opinión pública, hacia los socios regionales y hacia el mundo. Porque recordemos que en guerras de este tipo, el mensaje no es un accesorio. El mensaje es parte del campo de batalla. Si tú quieres debilitar una resistencia o evitar que un conflicto se transforme en una insurgencia prolongada, tu comunicación necesita ser coherente, creíble y consistente con lo que haces. No puedes decir que vienes a liberar mientras destruyes de forma indiscriminada. No puedes decir que traes estabilidad mientras sugieres que una guerra civil también te sirve. Y no puedes decir que todo está bajo control mientras despliegas más y más activos militares. Así que no puedes hablar también de un futuro mejor mientras el lenguaje oficial suena a prácticamente un exterminio. Y eso es justamente lo que yo veo ahora mismo. Una contradicción brutal entre mensajes, objetivos y realidad operativa. Además, tampoco hay coordinación clara en el discurso. Hay una figura que dice una cosa, otra dice algo distinto, luego aparece un aliado europeo diciendo otra tercera versión, y al final lo que se transmite es improvisación, arrogancia y desconexión. Y eso para cualquier actor local que está observando no inspira confianza ni legitimidad, inspira miedo, rechazo, desconfianza. Y una población que no confía en ti no va a ayudarte a estabilizar el escenario. Como mínimo se va a replegar. Y como máximo puede terminar apoyándote más a quienes resistan. Y ese punto para mí me parece fundamental, porque cuando una fuerza externa golpea demasiado y hay mala comunicación, puede convertirse en la herramienta de reclutamiento para su enemigo. Y eso ya ha pasado antes, ojo, no sería nada nuevo. Porque cada familia afectada, cada barrio golpeado, cada promesa incumplida y cada amenaza desmedida puede alimentar la narrativa del bando que se presenta como defensor frente a una agresión externa. Reitero, estamos hablando de militantes que están fuertemente con una ideología y más que nada religiosa. Entonces es completamente diferente a temas territoriales, otros tipos de escenarios que hemos visto anteriormente. Estamos hablando de algo religioso y de ideología bastante fuerte, que quizás muchos de nosotros no vamos a entender porque no fuimos, digamos que no fuimos aprendiendo esto mientras que crecíamos. No es como nosotros conocemos el mundo, pero la gente ya conoce el mundo de forma diferente y tiene diferentes pensamientos. Reitero que menciono esto para tener una idea de lo que se está enfrentando Estados Unidos. También el concepto que hemos estado viendo mucho por algunos oficiales es de concepto de aplastar al contrincante. Porque históricamente esa tentación aparece una y otra vez, el cual es la idea de que una represión suficientemente fuerte va a romper la resistencia y terminar el problema. Y sí, a corto plazo puede ganar fases, ¿no? Puede ganar semanas, puede abrir corredores, puedes destruir centros, puedes matar cuadros, pero la pregunta no es solo lo que pasa hoy, la pregunta es lo que pasa después. Porque como entendemos, la represión extrema muchas veces no elimina la causa del conflicto, sino que la profundiza. Hay que tener en cuenta que el castigo colectivo puede sembrar más resentimiento del que es capaz de controlar después. Así que la destrucción indiscriminada puede darte un éxito operativo inmediato. Al mismo tiempo prepararte para una derrota política más adelante. Así que puedes ganar la batalla del momento y perder la guerra de largo plazo. Y es lo que hemos visto históricamente. Y por eso me parece tan peligroso cuando se confunde fuerza con solución. La fuerza puede ser una herramienta, pero no reemplaza una estrategia política viable. De hecho, una de las grandes lecciones de este tipo de conflictos es que el actor que ataca necesita resultados claros, rápidos y sostenibles. Mientras que el actor que resiste, como lo acabo de mencionar hace unos momentos, muchas veces solo necesita sobrevivir, porque el tiempo suficiente para que el costo del atacante se vuelva insoportable o insostenible puede ser bastante rápido. Y nuevamente, si encima el atacante genera nuevas quejas, nuevas destrucciones, nueva cohesión entre quienes están en su lado y divididos, entonces su propia estrategia empieza a jugar en su contra. Y aquí es donde entra el tema de las salidas políticas. Porque aunque ahora mismo suene lejano,
Cuando eliminas toda posibilidad de salida, todo incentivo para desmovilizarse o toda expectativa de que rendirse o fragmentarse puede mejorar la situación, entonces empujas a todos los actores hacia la resistencia total. Y para mí, o lo que yo interpreto, que una salida política viable o creíble, aunque sea parcial o limitada, puede fracturar el bloque de Irán o reducir la capacidad de resistencia y generar divisiones. Pero si lo único que se ofrece es destrucción total, entonces vas a terminar unificando, en este caso a Irán, bajo una lógica de supervivencia. Entonces, esto es algo que históricamente también hemos visto. Ahora, también quiero moverme hacia el plano de los aliados y del poder blando de Estados Unidos, porque aquí yo sí creo que estamos viendo algo muy profundo. Y es que cada vez Washington trata a sus propios socios con desprecio, con arrogancia, como si fueran irrelevantes después de haber sido útiles, lo cual creo yo que erosiona algo que tardó décadas en construir, el cual es la credibilidad. Y la credibilidad no se reemplaza fácilmente con más bombas, más sanciones o más portaaviones. Si un aliado ve que lo humillas públicamente, que cambias de mensaje cada semana, que conviertes decisiones estratégicas en impulsos personales o en un teatro político, ese aliado empieza a recalcular. No necesariamente rompe contigo de inmediato, pero empieza a cubrir apuestas. Y empieza a buscar más autonomía. Y también empieza a hablar con otros actores. Lo que va a reducir la dependencia. En este caso puedo ver esto sucediendo con Estados Unidos y Europa. Y creo yo que en el largo plazo es letal para la posición de una potencia. Y ojo que yo siempre insisto en esto. El poder no es solo militar, el poder también es confianza, reputación, previsibilidad, legitimidad y capacidad de convocatoria. Y en ese sentido, Estados Unidos se está haciendo daño a sí mismo a una velocidad impresionante. Y yo creo que el que se beneficia de todo esto de forma estructural es China. No porque China haga todo perfecto, ni tampoco quiero hablar bien de China o porque sea una potencia altruista, sino porque cuando una gran potencia se desgasta sola, otra gana espacio casi sin moverse. Mientras Washington a veces insulta a sus aliados, impone tarifas, abre nuevas crisis y deteriora instituciones, Pekín puede presentarse como un actor más predecible, más orientado al comercio, más dispuesto a hablar de mediación y más paciente en el largo plazo. Y aunque esa imagen también tenga mucho cálculo, sigue siendo eficaz si la compara con el caos del otro. Y reitero que no necesariamente significa que China sea así, pero puede causar eso. Yo creo que esta crisis no se puede entender solamente como una guerra regional. También hay que leerla como parte de la lucha por definir cómo se organiza el poder en el siglo XXI. Porque durante décadas el mundo giró en torno a una orden donde Estados Unidos era el centro dominante. Pero esa orden ya no tiene la misma solidez. Hoy estamos viendo una transición más compleja donde varias potencias, polos y nodos compiten por influencia. Y aquí mi impresión es que está intentando más que nada de frenar su declive relativo. Porque Washington a veces acelera justamente el proceso que quería evitar. Y en lugar de reforzar su liderazgo, termina debilitando sus propias bases. Ya sea los aranceles contra sus aliados y rivales, las nuevas guerras que hemos visto, mensajes contradictorios, desprecio por instituciones, presión sobre socios históricos, y todo esto no fortalece automáticamente una hegemonía, sino, al contrario, la puede erosionar mucho más rápido. Y mientras tanto, los países medianos o emergentes están mirando todo esto y sacando conclusiones, porque están viendo quién ofrece estabilidad, quién ofrece comercio, quién ofrece previsibilidad y quién ofrece acceso por menos riesgo. Y cuando un montón de estados empiezan a moverse así, el sistema cambia aunque nadie lo anuncie oficialmente. Por eso yo creo que esta guerra no solo afecta a Irán, a Israel y a Estados Unidos, sino también están viendo señales al resto del mundo sobre todo el liderazgo que existe hoy y que están sostenible y los que están sosteniendo su postura, perdón. Así que antes de cerrar en cuanto a este análisis en específico,
quiero quedarme con una idea que para mí es central. Es de que más allá de las doctrinas, ya sea del petróleo, portaaviones, Trump, China, contrainsurgencia, mercados y poder global, todo lo que hemos platicado, no podemos perder lo humano. Porque una de las cosas más peligrosas de estas guerras es que se convierten a poblaciones enteras en abstracciones, en daños colaterales, en mensajes, en costos asumibles, en piezas del tablero. Y de hecho lo empezamos a normalizar. Algo que puedo comparar esto es como con el conflicto en Ucrania. Al principio era muy impactante ver los videos de los drones. Y ahora, no sé, lo hemos normalizado tanto que ya lo podemos ver y se nos olvida que pues, es una persona el que está muriendo. Y estás viendo a una persona fallecer literalmente en 4K. Y bueno, al final del día, pues hay mucho dolor humano de por medio. No son piezas del tablero estos costos asumibles que tanto hablan. Estamos hablando de personas, de familias, de ciudades, de generaciones enteras que pueden quedar marcadas por años o décadas. Y por eso incluso si hacemos análisis duros, incluso si hablamos de estrategia y doctrina, no deberíamos de perder nunca la compasión básica, que debería ser básica, ¿no? De todos, ¿no? Creo yo que eso es algo que no debería cambiar. No debería haber una jerarquía de compasión. No deberíamos de lamentar unas muertes y relativizar otras según la bandera. El relato, la convivencia política del momento. O sea, tenemos que mirar a todos por iguales. Y si de verdad queremos entender el mundo sin volvernos monstruos, nosotros también tenemos que mantener esa humanidad, incluso cuando analicemos escenarios profundamente inhumanos. Así que en resumen, yo no veo aquí una victoria clara, ni mucho menos un cierre limpio. Veo contradicciones estratégicas, veo riesgos de escalada, veo una campaña que puede estar generando y afectando secundarios de forma gravísima. Y veo precedentes muy peligrosos. También estoy observando comunicación política desastrosa. Como también veo una guerra cuyo impacto puede terminar siendo mucho más amplio que el propio campo de batalla. Y es justamente por eso que hay que analizarlo con calma, con memoria histórica y sin tragarse demasiado rápido el discurso triunfalista de nadie. Que, bueno, espero que les haya gustado en cuanto a ese análisis de lo que está sucediendo, de lo que opino, de todo lo que está pasando.